El mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Aquí, esta es la cárcel. La ley es un encierro. La Escritura lo encerró todo. Leímos en el capítulo 3 de Romanos que judíos y gentiles todos están bajo pecados y que todo el mundo quede con la boca cerrada ante el juicio de Dios. Entonces la ley encerró todo bajo pecado. ¿Para qué? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Por eso para salir de la ley hay que creer en Jesucristo. Pero antes que viniese la fe, oigan eso, pero antes que viniese la fe, estábamos como confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Es decir, esta es una cárcel donde Dios encerró la humanidad bajo pecado, bajo condenación, hasta que viniera el remedio, hasta que llegara la simiente de Abraham, la cual es Cristo. Entonces, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo en el griego quiere decir pedagogo, no es una niñera como nosotros conocemos, una muchacha que cuida a un chiquito, pedagogo, eso quiere decir, ayo quiere decir pedagogo. La ley era una enseñanza o pedagogía para traernos a Cristo. La finalidad de la ley, ustedes han leído en Romanos 10 que dice el fin. No eso no quiere decir el acabose, sino la finalidad de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Lo que pasa es que Israel no entendieron el papel de la ley. Podemos leerlo en Romanos 10. Romanos 10. A ver, hermanos, usen la Biblia. Porque así es como se aprende. Perdón, Romanos 9:30. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué Israel, que tenía una ley de justicia, no alcanzó la justicia que es por la fe? Y los gentiles que no teníamos ley, ni íbamos en pos de ninguna ley, sí la hemos recibido. ¿Por qué eso? La pregunta, y ahí está la respuesta. Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí que pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. Israel tropezó con Cristo. Ay, ya se cayó el chinchecito. Israel tropezó con Cristo, ¿por qué? Porque ellos no entendieron la finalidad de la ley. Es decir, no se dieron cuenta que la ley estaba señalándoles a Cristo, sino que cogieron la ley para justificarse. Recuerden la oración del fariseo: gracias te doy, Dios, que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, ni como este publicano, que estaba fuera de la ley, que doy diezmos de todo lo que poseo y ayuno 2 veces a la semana. Entonces, ellos cogieron la ley para justificarse por las obras de la ley y descomulgar a todo el que estaba fuera de la ley. Entonces por eso tropezaron, porque la ley tenía
una finalidad, Cristo. La ley estaba enseñando que Cristo vendría como el remedio, como el Cordero. Y ahí en el capítulo de Dios 10 sigue diciendo Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Toda esa actitud de los judíos contra Cristo era el celo de Dios, pero sin conocimiento. Ciencia es conocimiento. Eso es lo que se llama fanatismo. El fanatismo es el celo sin conocimiento. Ellos tenían celo, pero sin conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esa fue la causa del tropiezo de Israel. Ignorando la justicia de Dios en Cristo, testificada por la ley y por los profetas, ignorando eso, desecharon la justicia de Dios y establecieron la suya propia. Por eso tropezaron. De manera que la ley es ese encierro, es esa cárcel de Dios barrotes. La ley fue dada a Israel, pero la ley nos encerró a todos bajo pecado y bajo condenación. Entonces, la discusión de Pablo en los versículos anteriores al 3:19 de Gálatas es que un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Si nosotros hacemos un documento, un contrato, y está notariado, nadie lo puede invalidar, ni aún la propia ley. La propia ley tiene que hacerlo cumplir, que es un pacto válido. Entonces la discusión de Pablo es esa, que la promesa fue dada por Dios a Abraham mediante un pacto 430 años antes de la ley. Y en consecuencia la ley está dañada. Bueno, déjenme decir esto último. El pacto que Dios hizo con Abraham lo hizo 430 años antes de la ley. Entonces la discusión de Pablo es que la ley que vino después no podía abrogar, no podía alterar, no podía cambiar el pacto. Por eso las promesas de Dios no son por la ley, sino por la promesa de Dios a Abraham y en su simiente, la cual es Cristo. ¿Está claro? Ahora sí, hermano, la pregunta, pero tiene la boca llena. A ver, por allá había uno que estaba también por preguntar. A ver. Los ángeles vinieron con Dios a la proclamación de la ley. En Hebreos 2 también lo dice. Es menester que con más atención, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque si la palabra dicha por los ángeles, si las revelaciones de Dios las traían los ángeles, el ángel de Jehová le apareció a Moisés en la zarza. A ver, hermano Ezequiel. Usted dijo que Caín fue el primer hijo de Adán. ¿Cuál fue entonces? A ver, la inocencia del cuerpo no la encuentro en ninguna parte. Los ángeles, porque
Se ha dicho es que cuando Caín fue despachado, dice que encontró. Ahora, lo que la Biblia dice es que aún en el huerto ellos recibieron orden de procrear. ¿Sí? Inmediatamente. Claro. Y a propósito, el pecado de ellos no fue eso, no fue degustarse, porque para eso los había hecho. Dicen las mujeres, claro. ¿Hubo familia antes de la caída del pecado? No, la Biblia no habla de eso. La Biblia no habla de una descendencia de Adán antes de Caín. Lo que hay es suposiciones, hipótesis, porque yo no he encontrado en la Biblia que se hable de una descendencia antes. Ahora, la mujer de Caín tiene su explicación. A ver. Los 10 mandamientos. Pero yo entiendo que la Biblia habla de 9 que son no harás, y el cuarto mandamiento que vamos por eso se pegan a ellos, que es que nos muestra en cierto sentido a Cristo en el verdadero reposo, que uno no puede ser parte del infierno. No, es que el reposo de cristiano no es el de la ley. En la Biblia hay 4 reposos. El de Dios en la creación, el de la ley, el de la tierra prometida y el de Cristo. Si tenemos tiempo se los voy a decir más detallados. Esos 4 reposos están en Hebreos 3 y 4. Si se lee esos 2 capítulos, ahí los encuentran. Momentico, entonces, la mujer de Caín. Lo que pasa es que Caín se casó con una hermana. Lo que pasa es que la Biblia no habla sino de Caín y Abel y el sustituto de Abel que fue Sed, porque son los 2 personajes por los cuales se dividió la línea, la descendencia de Adán. Pero no es que ellos sean los únicos hijos de Adán. Adán conoció a su mujer y tuvo hijos e hijas. Pero no se habla de ellos 2 sino por la importancia, porque si la Biblia hablara de todos los personajes y de todos los hechos, ni en un tren nos cabría la Biblia. ¿No dice San Juan que muchas cosas hizo Jesús que no están escritas en este libro? Pero estas son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces la Biblia solo relaciona los personajes que tuvieron una importancia en el plan y en el desarrollo de ese plan de Dios. Entonces, Caín es la línea de los que desecharon a Dios. Note que usted en el Nuevo Testamento dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. O sea, los que desecharon a Dios. Los hijos de Dios del capítulo 6 de Génesis son los descendientes de Sed, porque los descendientes de Sed se llamaban o invocaban el nombre de Jehová. Eso era lo que los hacía hijos de Dios, a diferencia de los hijos de Caín, que eran los hijos de los hombres. Entonces, Caín se casó con una hermana, porque ¿con quién más se iba a casar? Si no había sino descendencia de la primer pareja. Le voy a poner un ejemplo de eso. En el Nuevo Testamento, la Virgen María aparece en la escena cuando llegó el cumplimiento del tiempo para el nacimiento del Salvador. Una vez que ella cumplió su papel, desaparece de la escena. Ya usted no encuentra a la Virgen sino en el aposento alto, y de ahí después no se habla de ella, porque ella aparece en la escena
del plan de la revelación de Dios cuando llegó el tiempo de cumplir su papel. Y así cada personaje en la historia, porque si la Biblia nos relatara lo que sucedió en estos 4000 años, hágame el favor. A ver. Una aclaración sobre esto. Dice, conoció a Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y seguidamente dice que dio a luz a Abel. Sí. Bueno, luego en el verso 25 dice, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz a su hijo, Set. Entonces, bueno, hay quienes creen Que eran mellos. que eran ellos. Sí. No, y una cosa peor es decir, de ahí, basándose en una suposición, de ahí sacaron la doctrina de la serpiente, es decir, estos de los Ebenezer, sí, diciendo que Eva había cohabitado con el diablo, como Jesús, como el Nuevo Testamento llama a Caín hijo del malo, así lo dice San Juan. Entonces ellos atribuyen que Eva cohabitó con el diablo y luego con Adán, y que por eso Caín era hijo del diablo y Abel era hijo de Adán, porque no dice conoció de nuevo en el caso de Abel. Pero eso son suposiciones, porque en primer lugar, ¿cómo podría el diablo o cómo podía una mujer cohabitar con el diablo? Los espíritus no tienen sexo. Hablando de la resurrección, dice que seremos como los ángeles del cielo, que no se casarán ni se dan en casamiento. El diablo es un ángel caído. Entonces, ¿cómo podía hacer eso? Ahora, según el relato, el diablo se metió fue en la serpiente, no en el serpiento. Era una serpiente. Lo que pasa es que entonces, ¿cómo podía cohabitar si no era macho? Entonces, dice aquí, que pensando en esto, si el vuelco antes de la caída del hombre como niño. No, la Biblia no da pie para eso. Sí, dice aquí, en el instante, dice, a la mujer te dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus embarazo. Habla de una multiplicación. Dice que la palabra multiplicaré equivale a casa. De hecho, de tener familia, No era eso, sino el dolor. Sí, es decir, que ellas, si no, en otra parte, si no hubiera habido el pecado, no habría habido los dolores. Pero por el pecado vinieron los dolores. Pero eso no está diciendo que antes ella tuvo hijos sin dolores. No, pero la palabra multiplicaré. No, es que eso no está queriendo decir eso. Vea hermano, usted puede traerme algo hoy aquí que nunca ha existido y lo podemos multiplicar. ¿Aló? Usted puede traer algo aquí o inventarse algo que no ha tenido forma antes y podemos multiplicarlo. Había los 5 panes y todos multiplicados. ¿Cómo? Había los 5 panes y todos multiplicados, pero lo sabían. Lo sabían. Pero es que eso no quiere decir que el hecho de que a la mujer se le multiplicaron los dolores, que ella había tenido hijos sin dolores. Eso no se puede deducir de ahí porque no cabe, no sale. Sí, y además no hay ninguna parte, eso son suposiciones, son hipótesis. Es decir, no hay pie para eso
en ninguna parte de la Biblia. La mujer de Caín era una hermana de él, que solo se menciona a Caín y Abel porque con ellos se bifurcó la línea descendiente de Adán, perdón. Y como Abel murió, entonces Dios le sustituyó a Set. Entonces ahí sigue la línea de Set, porque ahí están las dos genealogías o las dos descendencias. Los descendientes de Adán por la línea de Caín perecieron en el diluvio. En la tierra no hay descendientes de Caín, porque ellos perecieron en el diluvio. Noé era descendiente de Set. Y el diluvio fue un acto de juicio y un acto de misericordia. Un acto de juicio para castigar la maldad de sus días y un acto de misericordia para preservar la simiente santa. Porque la intención de los hijos de Dios enamorarse de las hijas de los hombres y casarse iba a mezclar las dos simientes, las dos descendencias, la de Caín y la de Set. Entonces Dios, para preservar la simiente santa, destruyó la descendencia de Caín y preservó a Noé, descendiente de Set. Sí, hermano. Bueno, eso no se puede decir. En ese hecho de que no se diga que conoció de nuevo a Adán a su mujer, se funda esa hipótesis de que ellos eran medios, pero realmente eso es una hipótesis, no se puede asegurar eso. No se puede asegurar eso. Y el hecho de que cómo iba a concebir la mujer de un espíritu. Exacto, porque eso, es decir, entonces la idea la sacaron aquellos que creen que los que no reciben el Evangelio son descendientes de Caín y que los que sí reciben el Evangelio son descendientes de Set, cuando el cristianismo no es por descendencia humana, porque los hijos de Dios no nacen de carne, ni de sangre, ni de voluntad humana, sino de Dios. Es decir, es una idea descabellada que sacaron los Ebenezer y pretenden justificarla con ese, vamos a decir, ese vacío que hay ahí o esa falta de claridad que hay en eso, pero eso no es una cosa de tanta trascendencia. De manera que no es realmente creíble, no es creíble en ningún sentido que la mujer pudiera concebir del diablo. Había más descendencias. Dice la Biblia que Caín se fue para la tierra del norte. Pero ya lo expliqué, hermano. Sí, pero me refiero bastante, porque puede limitar una ciudad allá. Es que, hermano, lo que le digo, vea, si aquí hay 2.500 años de historia, en 50 capítulos tiene Génesis, 50 capítulos tiene Génesis, ¿sí? Distribuya eso, vea, en 2.500 años, o sea, ¿cuántos años pudieron suceder, hermano, cuántos años pudieron suceder entre ese tiempo en que Caín nació y después se fue a la tierra de Nod? Entonces, esto es uno de los comentarios que no fue Caín uno de los primeros hijos de Adán y Eva. Pero ¿de dónde es su comentario? ¿Dónde está la base? Y hay un verso que en otro versículo que dice Génesis 2:28, Dios lo bendice. De 6 multiplicados, pero no hay, un momentico, no hay. Además, volviendo a lo de que Caín es hijo del diablo, cuando Eva concibió, dijo, por voluntad de Jehová he adquirido hijo. ¿No lo dice así? Es
decir, esos son suposiciones, eso no tiene base bíblica. A ver, mira, yo pienso que lo que dice Génesis así, de que Adán nacieron hijos e hijas. Lo que hay que mirar también es que ellos vivieron 400 años, otros 900 y no dice a los cuantos años fue que Caín murió. Hermano, bien, bueno, lo que pasa es que en estos días yo escuché, hermano, de que hay pastores, en ciertos lugares, los pastores estaban enseñando sobre eso, de que tuvieron hijos antes de... Ese es el colmo, hermanos, que habiendo tanto evangelio para enseñar, se pongan a enseñar hipótesis. Habiendo tanta verdad, tanta gloria, se pongan a quebrarse la cabeza y enseñar esas cosas. Hombre, cojan juicio. Todavía están repartiendo café, ¿no? Bueno, creo que pueden oír y comer, ¿no? Bueno, entonces, en Romanos 3, vimos hasta el verso 20 que toda la descendencia de Adán, gentiles y judíos, todos están bajo pecado. La conclusión del juicio de Dios es esa: todos están bajo pecado, como está escrito, justo no hay ni aun uno. Terminado eso, entonces viene lo otro: ahora sin la ley, ahora aparte de la ley. Este es un trato de Dios aparte de la ley, después de la ley, sin la ley. El Evangelio es un tratamiento, una revelación después de la ley, sin la ley o aparte de la ley. Y en este tratamiento o manifestación dice que la justicia de Dios se manifestó, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es decir, una persona para ser justificada tiene que creer en Jesucristo. Por eso la finalidad de predicar el Evangelio es predicar a Jesucristo, porque el que cree en Jesucristo será justificado. Amén. Uno puede creer en todo lo demás que hay, pero si no cree en Jesucristo está perdido. Si cree en Jesucristo no necesita creer en más nada, porque Jesucristo es la última palabra, Jesucristo es el todo. La justicia de Dios se ha manifestado para todo aquel que cree, porque no hay diferencia de judíos ni de gentiles, porque Él, mediante la redención, lo que dijimos ayer, Él nos redimió del pecado. El pecado entró aquí, nos redimió del pecado, nos redimió de la ley y nos redimió de la maldición de la ley. El que está en Cristo está en la iglesia, está de este lado del Calvario. La ley y las maldiciones están de aquel otro lado del Calvario. De modo que por eso el cristiano tiene que vivir en las promesas de Dios, como vivió nuestro padre Abraham. Dice que si somos de Cristo, somos simiente de Abraham y herederos conforme la promesa. Cristo dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces, la ley fue un encierro temporal. La ley tenía un ministerio temporal hasta
que viniese la simiente. Naturalmente que la ley está establecida, como hemos dicho, o como está escrito ahí en el último versículo de Romanos 3, ¿invalidamos la ley por la fe? No, sino que establecemos la ley, pero la ley está establecida para el impío. Segunda de Timoteo 1 lo dice que la ley está puesta para los impíos. Primera de Timoteo 1, 9 y 10, conociendo que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Entonces, todo transgresor está encerrado en la ley. Toda la humanidad está encerrada en la ley. Solo fuera de la ley está la iglesia de Jesucristo, es decir, los que somos de Cristo estamos en esa posesión. Bien, el capítulo 4 de Romanos es la prueba que el apóstol señala de que el único método que Dios ha usado, que usa y usará para justificar al hombre es por la fe. Es decir, que no ha habido otro método, demostrando que Dios justificó a Abraham antes de la ley, lo justificó por la fe, y a David, que vivió en el tiempo de la ley, lo justificó también por la fe. Romanos 4 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Pues si Abraham, porque el marido al morirse pues ya no está amarrada esa ley. Entonces vea, esa es una analogía. El verso 4 dice: así también vosotros, léalo hermano, así también vosotros, como la viuda, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos. La antigua versión dice en la que estábamos detenidos, porque la ley es una cárcel. En la que estábamos sujetos o detenidos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces Cristo nos redimió de la ley, porque la ley es un encierro de condenación y de muerte, pero Cristo no solo nos redimió del pecado, sino de la ley. Y Cristo nos redimió también de la maldición de la ley. Ahora sí vamos allá a la parte que el hermano Víctor estaba citando. No solamente el capítulo 28 de Deuteronomio, el 27 está que se mandó a hacer un altar y revocarlo con piedras blancas, y se pronunció la ley y se dijo: maldito el que no cumpliere las palabras de esta ley, y dirá todo el pueblo amén. Y la maldición incluía todos los males. Maldito será el fruto de tu vientre, el rebaño de tus ovejas, la cría de tus vacas, tu canasto, tu arteza, maldito en tu entrar, en tu salir. Enviará Jehová todas estas maldiciones y te alcanzarán. Te vendrá tisis, locura, ñublo, y ahí están las enfermedades principales que habían en esa época. Entonces, fíjese de todo lo que nos redimió Cristo. El pecado entró por Adán, y por el pecado de él todos fuimos constituidos pecadores.
primero. Segundo, 2500 años después de Adán vino la ley. La ley nos encarceló a todos bajo pecado y bajo condenación. Después de que la ley se dictó, se pronunció la maldición. Maldito todo aquel que no cumpliere las palabras de esta ley. O sea, además de estar en la cárcel y culpables, teníamos el baldón de la ley sobre nuestras cabezas por ser transgresores. Pero entonces, ¿qué pasó? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho Él maldición por nosotros. Gálatas 3:13. Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Eso tenía su objetivo, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, para que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La promesa de salvación fue dada a Abraham 430 años antes de la ley. Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La simiente de Abraham es Cristo. A ver, hermana, ¿a quién busca? Es que estamos aquí estudiando, hermana. Estamos ocupaditos. Dios le dijo a Abraham: en tu simiente, que es Cristo, serán bendecidas o llenas de bienes todas las naciones. Todas las naciones. Pero de esa promesa al cumplimiento, es decir, de Abraham a Cristo, hay de por medio dos cosas: la ley y la maldición. Entonces, para que esa promesa nos alcanzase a los gentiles, para que nosotros recibiéramos lo que hoy tenemos, Jesucristo tuvo que remover el pecado, la ley y la maldición de la ley. En Hebreos 9 dice que Cristo no entró en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, como entra el sacerdote cada año con sangre ajena, porque si lo hubiera hecho así, hubiera necesitado padecer muchas veces desde el principio del mundo, es decir, todos los años. Dice: mas ahora una vez, en la consumación de los siglos, se presentó por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿En medio de qué? El pecado estaba en medio de nosotros y Dios. Nuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros. Entonces Jesucristo vino para remover el pecado, para sacarnos de la cárcel y para quitar la maldición que pesaba sobre la familia humana por ser transgresores de la ley. De ahí que usted ve que Jesucristo se identificó con la gente. Poner las manos, eso quiere decir identificarse. El leproso, que él mismo tenía que gritar: soy inmundo, para que la gente se apartara de él y no se contagiaran. Jesús le dijo: quiero ser limpio, y su lepra se fue. Él no le tuvo asco al leproso. Cuando la mujer la trajeron, los fariseos diciendo: esta mujer la encontramos en su hecho adulterando, y la ley nos manda a apedrear a las tales. ¿Tú pues qué dices? Él les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, arroje la piedra el primero.
y luego se inclinó. Él puso las espaldas para que cayeran las culpas de esa mujer sobre él. Cuando él puso las manos sobre los enfermos, dice Mateo que esto sucedió para que se cumpliese lo que estaba escrito. Él mismo tomó nuestras enfermedades en su cuerpo. O sea, Jesucristo, al identificarse con la gente, estaba tomando, recibiendo nuestro pecado, nuestra enfermedad, que es la maldición de la ley. Las enfermedades son la maldición de la ley. Pero Jesucristo tomó todas esas cosas y las llevó en su cuerpo sobre el madero. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Él tomó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, entonces por eso dice la repetición allí en el capítulo 3, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, esa fue la revelación del favor de Dios, y el favor de Dios fue pagar Él todo lo que nosotros debíamos, remover Él todo lo que estaba sobre nosotros. Él removió el pecado, Él removió la maldición. Aleluya. Él rompió la cárcel de la ley para que ahora por la fe en Él podamos recibir la justicia y ser mirados y tratados como si nunca hubiéramos pecado. Aleluya. Por eso es que un hijo de Dios goza de esa bendición tan abundante, tan rica, tan generosa de parte de Dios, porque Jesucristo removió con su sacrificio, con su redención, removió todo lo que estaba en contra nuestra, y por eso ahora hay un camino abierto, por eso hay una puerta abierta. Aleluya. Hebreos 10 dice que Él con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados, y esto lo atestigua el Espíritu Santo después de haber dicho: pondré mis leyes en sus corazones, en sus almas las escribiré, y no me acordaré más de sus pecados e iniquidades, porque donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Por eso no se necesitan más sacrificios ni ofrendas. Y hay una conclusión allí en Hebreos 10. Dice: así que hermanos, tenemos libertad de entrar al lugar santísimo. ¿Cómo? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo que Él nos abrió, por el velo de su carne que fue rota. Hermanos, esa es la manifestación de la justicia de Dios en Cristo. Es la única justicia que justifica al hombre. La justicia del hombre es un trapo inmundo a los ojos de Dios, pero Dios en su misericordia nos ha dado su justicia. La justicia perdurable de los siglos vino al mundo. El retoño de David se llamaría Jehová justicia nuestra. Cristo nos ha sido hecho por Dios a nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. El que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Hermanos, Jesucristo es la justicia del pecador. Aleluya. Y
Y el Evangelio lo que hace es descubrir o revelar. El Evangelio se predica para que todo pecador inmoral o moralista, recogido o desparramado, vicioso o no vicioso, llegue a darse cuenta que la justicia humana es un trapo inmundo ante Dios, pero que Dios ha desplegado su justicia, ha manifestado su justicia en el Calvario para que todo pecador se acoja y eche mano. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. El que tiene ese vestido, por eso dice la Biblia que no hay ninguna condenación para el que está en Cristo. ¿Quién lo va a condenar si está vestido con la justicia de Jesucristo? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Eso sobra. El diablo es el acusador de los hermanos que los acusa delante de él de día y de noche. Así dice la palabra de Dios. Pero ¿de qué le vale al diablo y sus demonios acusar a los escogidos de Dios si Dios es el que nos ha justificado? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Hermanos, si un hombre ha sido justificado, si una mujer ha sido justificada, eso es mucho más que todo lo que yo pueda decirles hoy. Y hermanos, eso es lo que estableció esa comunión que a veces no valoramos cuán grande es. Que usted en cualquier parte y a cualquier hora y en cualquier circunstancia usted puede decirle: Padre mío, Padre celestial, y en la seguridad de que Él lo oye, de que Él lo atiende, que Él le responde, que usted puede entonar su alabanza de acción de gracias y de agradecimiento y saber que eso no es un simple canto, sino que es una adoración que Él recibe, que llega a Él, porque ahora hay un camino, hay una comunión, hay una relación entre el Dios Santo y los santificados, que somos nosotros los que hemos creído el Evangelio y que por su gracia hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a darle gracias, hermanos, esta tarde. Aleluya al Señor. Aquí continúa el estudio para el segundo día. Hoy es miércoles. Continúa el estudio. Que ahora, después de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aquí hay tres etapas de la historia. La revelación de Dios, que es la Biblia, está repartida en tres grandes etapas. Antes de la ley, en el libro de Génesis, es el relato de todo lo que hubo, de todo lo que fue antes de la ley. Este periodo comprende 2500 años. En ese periodo hubo 4 dispensaciones: inocencia, conciencia, gobierno humano y promesa. Después de estos 2500 años vino la ley. Y la ley y los profetas concluyeron en el Calvario después de 1500 años. O sea que de Adán a Cristo hay 4000 años. Y cuando usted lee en Romanos, en Gálatas,
ahora sin la ley, ahora después de la ley, o ahora aparte de la ley, se está refiriendo a esta dispensación, a la dispensación cristiana. La dispensación de la gracia comenzó con la resurrección de Cristo y del nacimiento de la iglesia. El que es de Cristo es iglesia. El que no es de Cristo no es iglesia. Una persona no es iglesia porque esté en los cultos, porque sea amigo o por estas cosas, no. Solo los que somos de Cristo somos la iglesia. Cuando hubiere puesto su vida en expiación, verá un linaje. La iglesia es el linaje de Jesucristo. Entonces, aquí hay 3 pasajes que describen el ministerio de la ley, que todo predicador debe saber muy bien cuál fue el ministerio de la ley, porque acuérdense que Pablo trató a los judíos que fueron a Galacia a decirle a los hermanos que si no se circuncidaban y guardaban la ley no podían ser salvos. Pablo los trató de pervertidores del evangelio. Si los que querían añadirle al evangelio la ley, Pablo los llamó de pervertidores del evangelio. Porque una cosa es la ley y otra el evangelio. El que creyera el evangelio será salvo. El evangelio es vida, la ley es muerte y condenación. Son 2 cosas que ni se parecen. Entonces, repasemos un poquito estos pasajes. Romanos 5:20. La ley se introdujo, la ley vino. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Es decir, el pecado existía a lo largo de estos 2500 años. Pero el pecado sin ley está muerto. La potencia del pecado, ¿cuál es? La ley. Porque el pecado sin la ley está muerto. Entonces, el pecado existía desde Adán, porque Adán sí cometió una transgresión. Usted lee en el capítulo 5 de Romanos que no obstante reinó la muerte en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Es decir, toda esta gente que vivió en estos 2500 años no pecaron como Adán. No pecaron como Adán. ¿Por qué? Porque no tenían un mandato expreso que les dijera qué hacer y qué no hacer, mientras que Adán sí lo tuvo. A Adán se le dijo: de todos los árboles del huerto podréis comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis de él, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. O sea, él sí tenía un mandato, una orden expresa de no hacer determinada cosa. Por eso dice la Biblia: el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por ese pecado vino el juicio, vino la culpa y vino la condenación a todos los hombres. Porque cuando él engendró el primer hijo ya era pecador, ya era mortal, y engendró lo propio de su naturaleza. Como el que siembra maíz no le va a nacer millo, o el que siembra cebolla no le va a salir aguacate, sino que le nace lo que sembró. De manera que los descendientes de Adán no pecaron como Adán. ¿Por qué? Porque ellos no tenían una ley. Pónganme cuidado, hermanos, y después anotan.
Los descendientes de Adán, ellos no tenían. Usted no ve que a Noé se le dijo, vea, haga esto y haga esto y haga lo otro, o a Abraham, o a Isaac, o a Jacob. Ellos no tenían una ley. Por eso ellos no pecaron como su padre Adán. Pero a pesar de esa diferencia, dice, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Romanos 5, 12 y 13. No obstante que estos no pecaron como Adán, la muerte reinó, porque eran hijos de un mortal, de un pecador. Entonces la ley vino ¿para qué? La ley se introdujo para condenar el pecado. El pecado ya existía, pero sin la ley el pecado está muerto. Yo les voy a poner un ejemplo colombiano. La cocaína y la marihuana existen en Colombia desde tiempos inmemoriales, desde la creación del mundo. Y los indígenas nuestros han masticado coca por siglos. Pero eso no estaba prohibido. Antes eso no estaba prohibido. Eso se podía plantar, el indio la usaba, la masticaba. Allá en la Sierra Nevada los indios usan eso como el civilizado usa el paquete de cigarrillos. Ellos llevan en su mochilita las hojas de coca, se encuentran con un amigo y le dan un puñadito. Eso es lo normal de ellos. Pero ahora es un delito cultivarla, procesarla, venderla. ¿Por qué? Porque como esto se volvió una amenaza para la humanidad, entonces los gobiernos tuvieron que legislar, es decir, hacer leyes para condenar el plantío, el cultivo de aquello, el proceso y la venta. Pero eso existía muchos siglos antes sin que eso fuera delito. Entonces lo mismo, el pecado existía. Caín mató a su hermano. Recuerde que las hijas de Lot emborracharon a su papá para dormir con él. Eso quiere decir que ellas en su conciencia veían que eso no estaba haciendo, no lo podían hacer a la luz del día o en sano juicio. O sea, ¿qué quería decir? Eso, que la conciencia les daba testimonio que eso no estaba bien. Pero la prohibición de las uniones ilícitas no vino sino con la ley. Levítico 18, donde dice, no te unirás a parienta cercana porque es maldad. No descubrirás la desnudez de tu hermana, de tu tío, de tu madre, de tu padre, etc. Entonces, eso existía aquí, pero no había una ley que condenara esos actos. Los actos existían, pero no había cómo condenarlos. Entonces, para eso vino la ley. La ley se introdujo, la ley vino, la ley la puso Dios, ¿para qué? Para que el pecado abundase, para que el pecado se inflase, para que el pecado llegara a ser sobremanera pecante, para que el pecado adquiriera la gravedad y mereciera ser condenado. Para eso vino la ley. Por eso los que oyeron la ley se pusieron lejos y dijeron, no hable Dios con nosotros porque no muramos. Y el mediador de la ley dijo, y tan terrible cosa era lo que se veía, que dijo, estoy espantado y temblando. Sí, los que oyeron la ley en el Sinaí se espantaron y se pusieron lejos. Por eso no hay que cantar yo quiero arder como el Sinaí o yo quiero arder como la salsa, porque eso es un disparate terrible. Sí. Usted dice que la ley vino para condenar el pecado, ¿sí? Pero la Biblia dice que Cristo condenó en su carne el pecado. ¿Qué No. diferencia? Lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne de su Hijo. Allá vamos a llegar.
Bueno, vamos aquí. Segunda de Corintios 3, del 7 al 15. Ahí está hablando del ministerio de la ley. Si el ministerio de muerte grabado en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Por eso es que Moisés se puso un velo, para que los hijos de Israel no pusieran la mira en lo que había de ser abolido. Porque lo que él traía en aquellas tablas era un ministerio de muerte y de condenación. Ese era el oficio de la ley, matar y condenar. Y en Gálatas 3:19 al 29 dice, ¿para qué vino la ley? ¿Para qué sirve la ley? Dice, la ley fue añadida. La ley es una añadidura. La ley fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Me están poniendo cuidado, hermanos? La ley fue añadida a causa de las transgresiones. O como vamos a ver en Romanos 5 más adelante, dice que el juicio y la condenación vino a causa de un solo pecado. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones. O sea, por un solo pecado vino la culpa, vino el juicio, vino la condenación, vino la muerte para toda la humanidad. Pero el don de la salvación que vino acá 4000 años después, vino a causa de muchas transgresiones. Mira, a lo largo de todos estos 4000 años, ¿cuántas transgresiones se cometieron? Entonces la ley fue añadida, dice, hasta que viniese la simiente de Abraham, la cual es Cristo. Dios le hizo la promesa a Abraham 430 años antes de la ley. Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, mientras que venía esta simiente, que es Cristo, Dios añadió la ley. La ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, la cual es Cristo. A ver, vamos a ver Gálatas 3:19. De que entendamos esto depende mucho nuestra manera de predicar. A ver, abran su Biblia, hermanos. Diligencia. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Gálatas 3:19. A ver, para los que están por allá. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, o sea, a Cristo, y fue ordenada por medio de ángeles en la mano de un mediador. ¿Quién es el mediador de la ley?